en algún tipo de conexión. Y ustedes saben que las que hemos estado estudiando y las que hay se conocen como estrella y delta. O algunos no dicen estrella, le dicen conexión y conexión triángulo. Y debe de entenderse que se está hablando de estas dos conexiones que son la estrella y la delta. Y luego, ya referido a motores, ¿verdad? Porque también estas conexiones se hacen en transformadores. Pero ya referido a motores, dice, ¿por qué primero en estrella y luego en triángulo? Hay algunos factores que nosotros debemos de comprender sobre estas conexiones. Y nos da una pequeña explicación. Dice que, dado que en una conexión estrella las corrientes de línea son iguales a las de fase, y que en una conexión triángulo las tensiones de fase y de línea son iguales, a dichas características se debe que el motor inicialmente se conecta en estrella y luego en triángulo. Estas conexiones se pueden hacer manuales o se pueden hacer automáticas. También se pueden hacer con temporización. Y luego nos dan un ejemplo por ahí. Dice, como ya debemos saber, el motor trifásico tiene una punta de intensidad de arranque muy alta. Veníamos hablando que es alrededor de 7 veces su corriente nominal. Es decir, les decía yo en una clase, si un motor consume 10 amperios con su corriente nominal o su corriente de trabajo, en el arranque necesita alrededor de 70 amperios. Si es que llegase a alcanzar las 7 veces, pero habla de 4 a 7, quiere decir que la corriente puede andar entre 40 voltios, 50, 60, 65, 70 amperios. Estamos hablando de amperios, ya los confundí, dije voltios, y son amperios. Entonces, por eso, o debido a eso, es que los motores deben de arrancarse, ¿verdad? Primero en estrella y luego dejarse trabajando en la conexión delta o conexión triángulo. Y nos habla por acá lo siguiente. En los motores eléctricos pasa lo mismo. Inicialmente, permítanme que me adelante un poquito. Vamos a permitir que alguien ingrese. Bien, por acá es. Dice, podemos compararlo con un automóvil, ¿verdad? Parado, dice, al que vamos a empujar. Si tenemos que empujarlo cuando está totalmente parado, al principio tendremos que utilizar mucha fuerza o potencial, ¿verdad? Pero una vez que este está en movimiento, nos costará menos moverlo por la inercia del movimiento. En los motores eléctricos pasa lo mismo. Inicialmente hay que vencer el par de arranque, lo que veníamos hablando de la fuerza que necesita generar el motor para poder mover al rotor, ¿verdad? Y el par de arranque decíamos que es la fuerza con la que el eje va a arrastrar una carga. Entonces, para vencer, ¿verdad? Esa estática, por decirlo así, o para ponerlo en movimiento, es que se necesita una gran corriente para poder vencer la estática del motor. Una vez en movimiento el motor necesita menos consumo porque ya está dando vueltas el rotor y lleva su propia inercia. Entonces, es para que más o menos ustedes entiendan por qué necesitamos arrancar un motor en estrella y luego dejarlo trabajando en triángulo. ¿Cómo podemos evitar ese consumo tan grande en el arranque? Pues una de las soluciones es arrancar el motor con una tensión menor en sus bobinas a la de el estado normal. Consideremos el estado normal a aquel en el que la tensión de las bobinas del motor es la de la red, ¿verdad? O conectada en triángulo, es decir, si tiene 3 bobinas, cada bobina conectada a la red de 400 voltios. Estos 400 voltios se habla de una tensión que utilizan allá en Europa.
nosotros por acá utilizamos un valor diferente que anda cercano a los 400 voltios. Podrían ser de 360, 340, 380, pero anda cercano a los 400 voltios que nos están mencionando por acá. Si en lugar de los 400 voltios de la red conectamos en el arranque a una tensión menor, la intensidad por ella será menor también, reduciéndose la intensidad de arranque. Una vez que el motor está girando, ya podemos poner la bobina a su tensión nominal, que son 400 voltios. Al conectar las bobinas en estrella, las bobinas del motor se conectan a menor tensión de su tensión nominal. Ya vamos a ver por qué. O de la red, y consume menos intensidades. Tensión de las bobinas en estrella y en triángulo. Oiga bien, vamos a hablar de la tensión que existe en las bobinas cuando está conectado en estrella y cuando está conectado en triángulo o delta. Nosotros conectamos el motor siempre a 400 voltios, tensión en trifásica, pero dependiendo de cómo conectemos las bobinas del motor en estrella o en delta, las tensiones a las que se verán sometidas las bobinas serán distintas. Y veamos el esquema siguiente. Aquí nos muestran en una figurita, ¿verdad?, cómo aplicamos la tensión y cómo están las bobinas. Vean, la conexión o la figurita de la izquierda es conexión estrella. Ya esto ustedes deben de irlo manejando, ¿verdad? Ya no deben de confundirse. Mire, ¿y cuál es la conexión estrella y cuál es la conexión delta? Ya deben de saber. Entonces, si aplicamos una tensión de 400 voltios a cada bobina, veamos, aquí hay una bobina, aplicamos 400 voltios, sale por acá y aquí está la otra bobina. Por acá nos menciona, bueno, veamos también esta. En la conexión triángulo igual, ¿verdad? Aplicamos 400 voltios, vean, pasa por una sola bobina y por acá están también aplicados los 400 voltios. Entonces, aquí hay como un divisor de tensión que nosotros conocemos en análisis de C, que ponemos dos resistencias, ¿verdad? Y en medio de las dos resistencias hay un divisor de tensión. ¿Qué es un divisor de tensión? Si nosotros aplicamos 12 voltios, sabemos que una resistencia va a consumir un nivel de voltaje y la otra resistencia otro nivel de voltaje diferente, a no ser que las resistencias sean del mismo valor, pues la mitad de voltaje va a consumir una bobina y la mitad de voltaje va a consumir la otra resistencia, perdón. ¿Sí? Entonces, este es un divisor de tensión. Por acá le entran 400 voltios, pero por acá hay un divisor que menciona 230 voltios. Mire, ¿y por qué? Si son 400 y aquí dice 230 voltios. Recordémonos que estos 400 voltios tenemos que dividirlo entre la raíz de 3, ¿verdad?, o la raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de 3 nos da 1.73. Quiere decir que si dividimos 400 entre 1.73, eso nos da exactamente 230 voltios. Por eso es que habla de un voltaje de línea y un voltaje de fase. Luego, en esta conexión no sucede esa situación que está sucediendo en la conexión estrella. Y por acá dice, la tensión total se divide entre dos bobinas, conectamos el motor a 400 voltios y las bobinas quedan conectadas a 230 voltios. Estos 400 voltios entre la raíz de 3. Si el voltaje fueran 330 voltios entre la raíz de 3 y le va a dar un voltaje menor de 230 voltios. Si fueran 360, igual 360 entre la raíz de 3 y le va a dar menos de 230 voltios. Bien. Y luego en el siguiente, y también nos da cómo está la caja de bornes del motor. Aquí está, cuando está en estrella, cómo deben de estar, que en la clase anterior pudimos observar cómo ponían las laminitas entre los terminales para decir que el motor estaba en estrella y cómo se colocaban para decir que estaban en delta, ¿verdad? Luego en delta dice conectamos el motor a 400 voltios y las bobinas quedan conectadas a 400 voltios. Aquí no hay un divisor de tensión. Entonces, por eso es que se conecta en de una forma
para el arranque y se queda funcionando en la otra forma. ¿Cuáles son las formas? Conexión estrella y conexión triángulo o conexión delta. Luego nos explica por acá, en estrella el punto central es un punto neutro, ¿verdad? Ya lo vimos, que es este puntito que está por acá. En esta conexión podemos tener 4 alambres, podemos tener los 3 de las fases y podemos tener un neutro. En esta no podemos tener un neutro, aquí solo hay fases. Quiere decir que si yo necesito una alimentación para utilizar neutro, en la conexión delta no voy a poder. En la conexión estrella sí. Pero, por lo general, debemos de entender que el voltaje que vamos a manejar ahí, aunque sea un neutro, van a ser 230 voltios. O sea, no vamos a poder usar ahí 110 voltios. Vamos a ver. Por acá. Como si fuera el neutro de línea, por lo que las bobinas quedan conectadas a la tensión entre fase y neutro 230 y no entre fase y fase 400 voltios. En estrella las bobinas trabajan al 58% de su tensión nominal y por lo tanto la velocidad del motor también será menor o igual que la intensidad. Vean, como trabaja el 58%, así va a ser la velocidad que va a desarrollar. Entonces, por eso es necesario que hagamos la conexión en triángulo porque evitamos el alto consumo de corriente y que luego la pasemos, por eso lo arrancamos en estrella, para evitar el alto consumo de corriente, ¿sí? Pero la velocidad de giro del motor va a ser menor porque la tensión es menor y la intensidad también es menor. Cuando hacemos el cambio a delta, entonces el voltaje es mayor y si el voltaje es mayor, por lo general, un motor va a girar más o va a generar más revoluciones porque le estamos aumentando la tensión. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, que arranquemos en estrella y lo dejemos trabajando en delta. Estrella para evitar el pico de corriente que es el que me genera el mayor gasto y en triángulo para lograr la máxima velocidad que el motor puede desarrollar. Y luego nos dice por acá, queda claro que si arrancamos nuestro motor en estrella, la tensión en las bobinas es menor y por lo tanto la intensidad de arranque disminuye. Una vez que ya cogió revoluciones el motor, lo ponemos a trabajar en triángulo a 400 voltios, que es su tensión nominal de trabajo. La conexión triángulo también se llama conexión delta. Y vamos a ver por acá los circuitos de conexiones. Yo quiero explicarles algo o quiero recordarles algo. Yo voy leyendo esto rápido porque muchas veces me interesa llegar a los ejemplos que son los que nosotros debemos de dominar. La teoría, si no la entiende porque yo la voy diciendo muy rápido, pues después le mandamos la información y usted léala. Porque hasta ahorita no hemos hecho ninguna evaluación. Estoy dando la explicación y luego vamos a hacer las evaluaciones para ver si es cierto que están leyendo o que están entendiendo toda la información que les estoy dando de máquinas eléctricas. Veamos entonces el arranque estrella triángulo manual. Hola. Bien, el arranque estrella triángulo de forma manual. Inicialmente arrancamos el motor de forma manual con un pulsador, dice, en estrella. Cuando pasa un tiempo, también de forma manual, pulsamos. Vean aquí, pulsamos un pulsador, ¿verdad? Aquí podría ser presionamos un pulsador, pero acordémonos que esta es una información europea, ¿verdad?, para que pase a triángulo. Veamos el esquema y el funcionamiento paso a paso. Y vamos a irnos al diagrama. Bien, lo voy a ir explicando o voy a tratar de explicarlo paso a paso, ¿verdad? Ahí está la información. Veamos, por este lado tenemos el circuito. ¿Cómo se le llama este circuito? ¿Alguien puede decirme?
Es un circuito interruptor. No. A toda la conexión. Circuito de control. Aquel día hablamos de 3 circuitos. ¿Circuito de qué dijo? Control. No. Un control de motor. Control de motor, un inversor de giro. La clase anterior vimos los 3 tipos de circuitos, ¿verdad? O los 3 tipos de circuitos son. Este es Arriba dice circuito de fuerza. el de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué es el circuito de fuerza? Porque aquí están las 3 fases. Está el famoso disyuntor, ¿verdad? O el interruptor termomagnético. Está la bobina del contactor, está el relé térmico y por último está el motor. Este se le llama circuito de mando o circuito de control. Aquí van todas las botoneras y van los contactos auxiliares que me permiten controlar el funcionamiento de este motor. Y cuando uníamos el de fuerza y el de mando o de control, ¿cómo se le llamaba a ese otro circuito? Rápido se les olvida, ¿verdad? No recuerdo muy bien. Circuito de conexiones. Cuando unimos los dos, ¿verdad? Está el circuito de mando, el circuito de fuerza, el circuito de mando o control, y está el circuito de conexiones cuando unimos tanto la fuerza con el mando o control. Bien, veamos entonces. Este interruptor no cuenta. Y cuando hablamos de que vamos a pulsar un pulsador, ¿verdad? Como dice ahí la información. Cuando vamos a activar un pulsador, se refiere al mando. Este interruptor, siempre lo vamos a tener que activar nosotros cada vez que queramos que tenga energía el circuito. Les decía en la clase anterior que este es como un térmico de 3 polos o un térmico trifásico y que nosotros bajamos y subimos, decimos en la caja térmica. Igual en el armario o caja de conexiones de los motores está la caja térmica, hay unos fusibles y está el interruptor termomagnético, que es el térmico que nosotros generalmente así lo conocemos como térmico, de 3 polos o térmico trifásico. Luego viene el contactor KM1, que por acá está indicado KM1, ya vamos a explicarlo. Luego está el relé térmico, que me permite proteger al motor. Y por último está el motor. Ahora bien, quiero que veamos detalladamente el circuito, porque vamos a explicar la conexión estrella y cómo hacemos para ponerlo en conexión triángulo. Por ejemplo, independientemente de lo que haya del contactor hacia arriba, si hay un interruptor termomagnético, si hay fusibles, si está de un solo conectado a la red de trifásica, no nos importa, vamos a hablar solo del térmico hacia abajo. Ven, aquí está L1, L2, perdón, al revés, L1, L2, L3, ¿sí? Entonces, y luego está el termomagnético, pero eso ahorita no nos interesa porque vamos a hablar de cómo hacemos para conectarlo en estrella y luego pasarlo a delta. Veamos. Tenemos las 3 fases. Y si vemos esta línea, llega al terminal U1. ¿Sí? Y estamos trabajando en estrella. En estrella dice que está activo el relé KM1 y el KM2. Ya lo vamos a ver más adelantito. Voy a que vean eso para que no vayan a decir que lo estoy inventando. Fijándonos, dice, en el esquema de fuerza, cuando está activado KM1 y KM2, el motor está en estrella. Cuando está activado KM1 y KM3, el motor está en triángulo. Regresamos al diagramita. Vale. Este es el KM1 y este es el KM2. Cuando este y este están activados,
está en estrella. Ahora les voy a explicar por qué. Vean, llega al terminal U1, la otra llega al terminal B1 y la otra al terminal W1. Los finales de esta bobina, que de U1 es U2, de B1 es B2 y de W1 es W2, estas tres están unidas. Vean, viene para acá, llega a este contactor, aquí está la otra, llega también y llega a este. Si este y este están funcionando, quiere decir que esto se enclavó. Este contacto se vino para acá y este para acá. Y se unió. Quiere decir que los terminales secundarios, por decirlo así, o este es el principio y este es el fin de cada bobina, están cortocircuitadas o están unidas. Esto me hace una conexión estrella. Y yo apliqué el pulso, ¿verdad? Por acá, para que se active KM1 y KM2 y el motor me queda funcionando en estrella. Este está abierto, aquí no hay conexión, ¿sí? Este me va a decir, mire, pero ese y ahí, ¿qué pasó? No, aquí no hay conexión ahorita. Conexión hay entre KM1 y KM2 por este pulsador que tengo por acá. Yo presiono S1, ¿sí? Aquí tenemos el contacto auxiliar 1314, hace que pegue, y si ustedes se fijan, aquí está la bobina del contactor KM1 y está activado, ¿verdad? Por este pulso, porque si ustedes se fijan en el circuito, aquí viene la línea, aquí está cerrado, este está cerrado y solo falta cerrar ese 1, que es el pulsador de marcha, por decirlo así. Se libera, pero la conexión se viene por acá y se queda activado el contactor KM1, que es el que está arriba de este relé térmico. Ahora veamos cómo es que enclavó también el KM2. Veamos dónde está KM2. Esta es la bobina de la lámpara que me indica que hay un funcionamiento en una conexión. Ya vamos a leer la teoría que dice más adelante. Pero veamos dónde está KM2. Está por acá. S2, que es el otro pulsador con el que voy a pasar a estrella, a delta, perdón. Vean, aquí 1112 está cerrado. Si vemos KM3, 11 y 12 es un normalmente cerrado de este. Y pasa por el normalmente cerrado y como está cerrado llega y me activa a la bobina de KM2. Quiere decir que este pegó. Porque la conexión cuando yo cerré por acá, me cerró KM1 y por esta conexión me cerró KM2. Y hay una lámpara que me está indicando que hay una conexión en estrella funcionando. Vale. Y pasa un tiempo, manualmente dice que yo tengo que pulsar otro interruptor, que sería S2. Cuando presiono S2, vean, presiono S2 y como este está normalmente cerrado y este normalmente abierto, se invierten los papeles. Este se abre y este se cierra. Cuando este se abre, que es 11 y 12, va a permitir que esta bobina de KM2 se abra. Ya no le llegó voltaje porque aquí quitamos la alimentación. En el pulso que di, abrí el contacto normalmente cerrado y la conexión dejó de pasar. ¿Sí? Y el motor tiene que pararse, ¿verdad? De la conexión delta. Si nos damos cuenta que hay 11-12 y por acá también, permítame, está el 11-12 que me desactiva este. ¿Dónde está? El que me desactiva el KM1. 11-12. Ah, perdón, por acá, vean. Como yo presiono este, ya me había perdido. Cuando lo presiono, ¿verdad? Abro este, pero cierro este. El 13, este se va a cerrar. Pero cuando liberé este, como es 11 y 12, también aquí hay un 11-12 del KM2. Y vean, y el KM2, al abrir este, por lo tanto, el KM2 se tiene que desactivar. ¿Sí? Y libero, él volvió a quedarse abierto, este
se conectó, pero esa conexión me hace que el KM3 quede funcionando. Quiere decir que con este pulsador yo voy a detener KM2, perdón, y voy a poner a funcionar KM3. Entonces, cuando pongo a funcionar KM3 y desactivo a este KM2, entonces veamos cómo me queda la conexión. Vean, llega al terminal 1, por acá se viene, y como está unido, me viene al terminal W2. Veamos esta fase, viene al B1 y por esta línea se viene al U2. Quiere decir que entra por una bobina y sale por la otra. Y si vemos esta otra, llega a W1, seguimos y llega a B2. Entonces entra por una bobina y sale por la otra. A eso se le llama conexión triángulo. Este es el control de un arranque en estrella y luego que quede funcionando en delta. Aquí está el diagrama de mando y aquí está el diagrama de fuerza. Y la explicación que está por acá. Al pulsar S1 activamos KM1 y KM2 quedando realimentadas por el contacto 1314 de KM1. ¿Sí? Con estos dos contactores conectados, si nos fijamos en el circuito de fuerza, vemos que el motor queda conectado en conexión estrella, unidos los extremos de las bobinas. Y aquí está el KM2. Aquí unimos los extremos de la bobina en este puente que hacemos en el contactor. ¿Sí? Si el contactor sabemos que tiene L1, L2, L3, hacemos un puente entre ellos y cuando se cierra me va a cortocircuitar estos terminales o me los va a unir, si no quieren llamarle cortocircuitar porque eso es feo, me va a unir los terminales 2 de las bobinas y eso va a hacer que me quede una conexión estrella. Obviamente ya sabemos que cuando activamos este S1, estamos haciendo que pegue el contactor K1 y el contactor KM2. El KM1 y el KM2. Luego dice, ahora pasamos un tiempo pulsando, ahora pasado un tiempo pulsamos, ¿sí?, el contacto, van a decir el pulsador doble S2, dice que es doble es igual a un contacto abierto y otro cerrado. Vean, un pulsador doble, ¿verdad? Doble quiere decir que tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Y se conecta KM3 quedando retroalimentado por su contacto KM3 1314 abierto que se cierra. Como es un pulsador doble, al pulsarlo también desconectamos KM2 contactor, ¿verdad? Que hacía la conexión estrella. En este estado tenemos conectados KM1 y KM3, quedando el motor en conexión triángulo. Lo que estábamos explicando. Ahí está, este es el pulsador doble. Activamos uno que es por acá, pero desactivamos este porque lo abrimos, ¿verdad?, al momento que presionamos el interruptor. Así logramos hacer el cambio manual. Luego dice, tenemos doble protección para que nunca pueda entrar el motor en triángulo mientras esté en estrella o viceversa, ¿verdad? O sea, nunca podemos activar las dos conexiones al mismo tiempo. Si usted cree que va a presionar el S1 y el S2 y le va a funcionar, está equivocado porque para eso hay protecciones. Y las protecciones son estas que tenemos por acá, de estos contactos, ¿sí? Como este es un normalmente cerrado de KM3, si KM3 está cerrado, quiere decir que este se abre. Por lo tanto, no va a haber conexión a KM2. ¿Sí? Y estos son también los contactos cerrados del KM2, que cuando KM2 está cerrado, este se abre, porque es normalmente cerrado. Entonces, cuando lo activé,
como es normalmente cerrado, se abre y por lo tanto no deja que KM3 está funcionando. ¿Qué es lo importante? Que este contacto normalmente cerrado que alimenta a la bobina de KM3 pertenece a KM2 y que este contacto normalmente cerrado de KM3, ¿sí?, me alimenta al KM2. Quiere decir que si uno está funcionando, el otro no puede funcionar. Estas son las protecciones o la seguridad de que jamás voy a poder tener yo las dos conexiones activas al mismo tiempo. Si una está funcionando, la otra me queda desactivada. Y si la otra está funcionando, pues la primera me queda desactivada. Por esas protecciones que van en el circuito de mando. Y aquí nos indica que la lámpara H1 nos indica que el motor está funcionando y que la H2 nos avisa si salta el relé térmico. Entonces, esta lámpara 2 que está en el circuito de mando me indica cuando el relé térmico detectó un problema y él se disparó, entonces me enciende esta lámpara. Quiere decir que en el armario de control, si yo veo que esta lámpara se encendió, hay un problema y tengo que ir a revisar inmediatamente por qué se disparó el relé térmico. Entonces, eso debe estar indicado en el armario de conexiones. Esta lámpara me indica marcha, que hay funcionamiento, y esta lámpara me indica que hay un error que tengo que ir a corregir. Entonces, los que están monitoreando esos tableros deben de estar muy pendientes. Se activó una alarma, estos se conocen como alarmas, y hay que ir a revisar qué fue lo que pasó, por qué se desconectó el sistema. Y luego nos dice que el pulsador es 0, ¿verdad? Es el pulsador de paro. El motor podemos pararlo pulsando S2. Vamos a ver si es cierto eso en el de mando. Todo eso tenemos que irlo verificando. Aquí, si yo abro esto, desconecto todo el control, ¿verdad? Quiere decir que si este está abierto, por más que yo presione S1, por más que presione S2, por gusto, no va a activar nada. Este debe de estar cerrado. Este es el stop. Y este es marcha estrella. Y este es marcha delta, ¿verdad? Aquí deben de haber dos botoneras para hacer el cambio de conexión. Pero los dos van a ser un start. Y un stop es para todo el control. Dice que el cambio de estrella a triángulo debe realizarse una vez que el motor alcanza el 70 u 80 de su velocidad nominal. Esa es una regla, por decirlo así, ¿verdad? Ahora veamos cómo se hace de forma automática. Arranque estrella triángulo de forma automática. De forma automática significa que al presionar un pulsador de marcha se pone el motor en estrella y pasado un tiempo regulado por un contactor temporizador, de forma automática pasa a triángulo, quedando el motor funcionando en este estado. Y vamos a ver el esquema. Y les voy a preguntar, vamos a hacer esto un poco, permítanme. Bien, si lo logran ver, ¿cuál es la diferencia? Espérenme que yo creo que me equivoqué. Permítanme que estoy en el mismo. Es este el diagrama. Bueno. Bien, veamos. ¿Cuál es la diferencia entre este diagrama y el diagrama anterior? ¿Dónde podemos ver que este sí es de forma automática? El contactor. En una bobina. ¿Cuál contactor? El KM1 creo que. Correcto, el KM1. El KM1, ahí está el top. ¿Es una bobina, Batucha?
Es una, perdón, espérense que otra vez me volvió a cambiar esta máquina. Vale, ahí lo. Una bobina. El contactor KM1, este es un contactor pero temporizado. Vean, ya cambió el símbolo de la bobina. Esto es importante que identifiquemos. Este es un contactor normal. Vean cómo es la figurita, vean cómo es el dibujito. Pero este, si nosotros encontramos en un diagrama que hay un contactor que dice A1 y A2 y que está como KM1, a mí me indica que es un contactor. Pero si veo que tiene una X en un extremo, o un cuadrito, ¿verdad? Con una X, yo debo de sobreentender que este es un contactor temporizado. Es decir, voy a programarle un tiempo para que él solito se desconecte y me haga la conexión por sus contactos auxiliares, la conexión de otro circuito. Entonces, veamos el circuito de fuerza. Es igual, con la única diferencia que ahora ya en el control de mando ya indico que este contactor KM1 que está por acá ya no es el mismo contactor que tenía, sino que ahora ya es un contactor que yo le puedo programar un tiempo para que después de que yo lo active, él automáticamente se desconecte y me conecte otro. O perdón, no es que se desconecte él, sino que él me va a dar el paso para que otra conexión pueda suceder, porque él siempre debe quedar funcionando. ¿Sí? Él siempre debe quedar funcionando. Después de que pase el tiempo que yo programo en él, como tengo contactos auxiliares, ¿verdad? Por ahí, esos contactos son los que se abren y se cierran automáticamente después de que pase el tiempo programado. Por decir algo, si yo le programo 30 segundos, yo arranco el circuito y empieza el conteo. Esto ustedes ya lo han visto, los temporizadores con el profesor. Después de que los 30 segundos que yo le programo, si es que le voy a programar 30 segundos, sus contactos normalmente cerrados pasan a abiertos y los abiertos pasan a cerrados. Y debido a eso es que se logra el cambio de conexión en el arranque del motor, ¿verdad? Por la bobina o por el contactor que tenemos por acá, que ahora es diferente. Hoy me permite un tiempo para poder hacer otra acción. Y si ustedes se fijan, y esa es la única diferencia, la bobina esta, ¿verdad? Y por acá tenemos también diferencia entre estos contactos. ¿Por qué? Porque ahora me está diciendo que el relé, que el contactor temporizador, ahora sus contactos, vean la numeración cambia. Vea, tengo 55, 56, 57, 58. Cuando el contactor es normal, vea sus contactos, 13, 14, 13, 14, ¿sí? 11, 12, 13, 14, perdón. Estos son. Entonces, y otra cosa, ya que estamos hablando de eso, vean los contactos del relé del térmico, del relé térmico. ¿Sí? Vean 95, 96, 97, 98. Entonces, como estas cosas se parecen, en la clase pasada vimos que el contactor casi tiene la misma forma del relé térmico. El contactor normal tiene la misma forma del contactor temporizado, con la única diferencia que lleva ahí unos controlitos para ajustar un tiempo. Pero vean los contactos auxiliares. En el relé térmico 95, 96, 97, 98. En el relé, en el contactor normal, vamos a tener 13, 14, 11 y 12, ¿verdad? Pero ya en el relé, en el contactor temporizado, ya no van a ser 11, 12, 13, 14, sino que van a ser 55, 56 y 57, 58. Pero también eso es importante que lo vayamos conociendo. Eso nos va a ir dando la pauta de qué contactor estamos utilizando. Pues aquí están. Entonces son diferentes. Entonces, ahí podemos notar
en un circuito de mando cuándo lo va a hacer manual y cuándo lo va a hacer automático. Analizando estos elementos que ya les mencioné, la diferencia en cuanto a la figurita o al símbolo de la bobina, la numeración que se le da a los contactos auxiliares. Entonces eso me va a indicar el tipo de contactor que estamos utilizando. Y la explicación pues es similar, ¿verdad? Ahí nos está hablando. Aquí nos dice KM1 5758 5556. Nos está dando toda la misma información que ya logramos entender con el arranque directo manual. Ahora me dicen el arranque estrella triángulo con temporizador, es decir, con otro elemento que yo voy a agregar al contactor si es que no tengo un contactor temporizado, que también existen los temporizadores, que son otros aparatitos apartes. Y que siempre tienen una bobina. Y aquí solo nos aparece el circuito de mando. Vean, aquí ya no dice KM, no, aquí dice KT. No quiere decir catering, ¿verdad? Es que KT quiere decir que es un contactor temporizado, pero es, o sea, ¿cómo le explico? Que es un aparatito que tiene forma de contactor, pero que se utiliza como temporizador. Entonces aquí está de KT1. Quiere decir que lo voy a agregar al mando, ¿verdad? Para poder hacerlo con temporizadores auxiliares, por decirle así. Se me escapó bajar una figurita de un temporizador para que vieran cuál era la diferencia. Entonces, ahí tenemos los circuitos, ¿verdad? Y este último, que yo espero que ustedes en su momento, ¿verdad? Arranque estrella triángulo con inversión de giro, y aquí me está indicando el sentido horario y el sentido antihorario, cuáles son los elementos que actúan. Aquí dice arranque K4 y K1 en estrella, trabajo K1 y K3 en delta. Luego el sentido inverso, arranque K4 y K2 que es en estrella y trabajo K2 y K3 que es en delta. Y ahí está el diagramita. Esto vamos a dejarlo así solo medio mencionado porque primero tenemos que hacer algunas conexiones manuales, ¿verdad? Para poder entender esto que tenemos por acá. Nosotros en la práctica, bueno, yo voy a tratar de hacerles unas prácticas, pero solo manualmente. Lo que vamos a hacer automático va a ser cuando utilicemos el variador de frecuencia, porque yo no tengo un contactor temporizado, ni tengo temporizadores por aparte. Entonces, las prácticas que les voy a hacer van a ser manuales solo con arranque directo. Ya cuando hablemos del arranque suavizado y que utilicemos el variador de frecuencia, ahí sí lo vamos a hacer automático, pero porque el aparatito lo permite. Ahora bien, yo espero que ustedes después lean esa información porque ya les digo, hasta ahorita no hemos entrado en evaluaciones, solo les estoy dando información y de evaluaciones nada. Pero ¿se entienden esos diagramitas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que Sí, profe. es importante que lo vayan entendiendo porque en la mayoría de clases y las 3 secciones siempre son unos 2 o 3 los que sí entendemos, sí se entiende. Y el resto están por ahí, no dicen nada. Y yo me conecté un ratito a la clase de inglés que se dio un problema por ahí que me cayó una notificación y yo me conecté. Y yo vi que el señor les decía de que son pocos los que comentan y que se quedan y si se conectan y están por ahí o se van a jugar, no sé cómo les decía, y nunca les responden. O sea, para él no es participación y que cómo les va a poner nota. Y eso yo lo puedo comprobar en mi clase, ¿verdad? Yo pregunto, ¿entendieron? Y solo siempre, casi los mismos de siempre, me dicen, sí entendimos, o hacen preguntas. El resto está por ahí
calladito, calladito, que yo no sé si realmente solo se meten al link y lo dejan ahí conectado para que yo crea que están en clase. Pero al final, en las evaluaciones, pues, es donde me comprueban si o me confirman si realmente han entendido. Entonces, ¿se entiende? Sí, profe, sí se está entendiendo. Sí, Va. teacher. Gracias. Vale, vean, el control de motores. Vamos a ver unos diagramitas con unas, ¿cómo se llaman estas cosas, hombre? Animaciones. Unas animaciones, ¿verdad? Vamos a ver primero los elementos que se utilizan en los tableros. Y aquí tenemos los tipos de cables. Vean, ahí están los diferentes calibres. Para el circuito de fuerza, yo puedo utilizar alambre o puedo utilizar cable. Por lo general se utiliza cable porque como estos se presionan con tornillos, es más fácil atornillar el cable porque tiene un montón de hebritas y lo más que hace es abrirse, ¿verdad? Para amortiguar la presión del tornillo y me quedan mejores presionados los alambres y hay menos pérdidas por falsos contactos. En cambio, el alambre sólido es más difícil porque a veces el tornillo se va de lado, no quedó bien conectado. Yo creo que lo sujeté bien y ya cuando dejo de darle vuelta al tornillo porque ya topó, ¿verdad? Y yo jalo el cablecito, él se destraba porque se fue el tornillo de lado, no me lo presionó bien. Entonces es recomendable que se utilice cable, tanto en el control como en el circuito de fuerza. Sin embargo, yo, ¿verdad? No voy a ir a gastar en cable, ¿verdad? Si yo tengo alambre, yo lo voy a hacer con alambre y voy a procurar que queden bien para poderles hacer las prácticas. Pero es importante que conozcamos que el calibre para el circuito de fuerza debe de ser mayor que el calibre para el circuito de mando. Y en una tablita que hay en instalaciones eléctricas, ahí me da el calibre para qué, ¿verdad? Sirve cada calibre. Por ejemplo, el 16 y 18 son los que se utilizan más que todo para mando, ¿verdad? En control de motores, y ahí lo indica la tablita. También debemos de conocer los tipos de botoneras que tenemos y los tipos de contactores. Vean, este es un contactor, este es un relé térmico. Relé térmico, ¿por qué les decía? Lleva unos alambres, unos picos, si quiere llamarle así, que estos entran a la salida del contactor porque el relé térmico tiene que ir inmediatamente después del contactor. Y por acá podemos ver un tablero de conexiones, que ahí está midiendo, me imagino, la corriente de fase o la corriente de línea que alimenta los motores. Luego de los pulsadores, de esto ya habíamos hablado, ya sabemos que hay unas normativas y por ejemplo la IEC así me da el símbolo del contacto normalmente abierto y la DIN me lo da de esta manera, no hay mucha diferencia. Vean, solo aquí tenemos una media diferencia en cuanto a la parte que presionamos en el interruptor, ¿verdad? Aquí está el de paro igual, son pocas las diferencias, pero esto nosotros ya lo venimos manejando. El relé térmico, pues ya leímos eso, ya lo explicamos, es un dispositivo de sobreintensidad que provoca la apertura con o sin retardo de aparato mecánico de conexión cuando la corriente que circula por sus vías principales sobrepasa un valor fijado o prefijado. Se conecta directamente a los contactores, perdón, y en serie con los contactos principales. Protege contra sobrecarga, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahí está como el símbolo, también ya lo habíamos leído. Ahí está un temporizador, ¿verdad? Estos son los temporizadores que les digo yo que uno los utiliza, son unos modulitos un poco más pequeños que los contactores y
que van prácticamente en el mando para que ellos puedan hacerme el accionado automáticamente o el cambio de, ya sea de giro o el cambio de conexión estrella delta de un circuito de mando, de un circuito de fuerza que yo tenga conectado. Para eso sirven estos temporizadores. Que repito, ya vieron cómo funcionan con el profesado. Arranque directo de motores. Vean lo que tiene que ver. Tiene que ver el pulsador, la bobina del contactor o el contactor, ¿verdad? Y el motor. Estos son los elementos de un arranque directo de motores. Claro, ¿verdad? Se acompañan de otros elementos que ya los vamos a ver un poquito más adelante. Los fusibles casi nunca se mencionan en el circuito de fuerza. Algunas veces se dibuja y otras veces directamente pasan de la línea fase, ¿verdad? L1, L2, L3 o RST pasan directamente al contactor. Sin embargo, en esta figurita estamos viendo, ahí están el símbolo de los fusibles que van en la caja térmica, que pueden ir antes o después del relé termomagnético o el interruptor termomagnético, perdón, que ya les dije que es el térmico, y luego va el contactor, ¿verdad? Y por último, el motor. Aquí está una botonera que todavía no la hemos conectado. Aquí está el tablero de conexiones y aquí está el circuito de fuerza. Entonces, aquí nos va a ir indicando cómo se va haciendo la conexión. Vean, alimentación trifásica. Vamos con la primera fase o con la R, aquí ya la marcó. Vean, llegó. Aquí me está indicando como un relé térmico, ¿sí? O me está indicando el interruptor termomagnético, que es este. Y luego me está indicando el contactor. Entonces ahí falta el relé térmico. Bien, continuamos. Vean cómo van. Pasó del interruptor termomagnético igual contactor, y del contactor salió directo a un tornillo de la caja de bornes del motor. Vamos con la otra fase y la va señalando la S. Vean, ya pasó del interruptor termomagnético, llegó al contactor, salió del contactor y pasa al motor. Vamos con la otra fase, la T. Ahí va de color rojo. Llega al térmico, del térmico pasa al contactor y del contactor sale al motor. Y ahí tenemos el arranque directo. Pero, repito, aquí tenemos una botonera que es la que me indica en qué momento va a funcionar, porque este contactor, yo solo he conectado, pero este todavía no ha enclavado. Ahí me va dando más o menos el paso a paso, cómo voy a hacer la conexión cuando, si en un momento pues me toca arrancar motores. Luego dice, el mando se realiza mediante un contactor y una caja de pulsadores, marcha paro en el circuito de potencia, se dispone protecciones contra cortocircuito por medio de un relé térmico, oiga, ya hablamos del relé térmico, situado antes del contactor, que no debe ser antes del contactor, debe ser después del contactor. En el circuito de mando también está protegido contra cortocircuito mediante un fusible adecuado al consumo de corriente de la bobina del contactor. Este es el fusible. Está por acá. Y aquí tenemos la bobina del contactor. Tenemos el interruptor de paro y el interruptor de marcha. Y vean, un contacto normalmente abierto, que este contacto normalmente abierto pertenece al contactor. El estar es un contacto normalmente abierto también, pero este contacto que me aparece por acá es el que viene en el contactor, porque cuando yo haga el enclave o cuando yo presione el start y dé el pulso, en el contactor este debe de pegar y quedarse pegado para que exista el enclavamiento, ¿verdad? Si no, no hay autorretención. Luego viene el circuito de enclavamiento, lo que le estaba mencionando. Y es el esquema que se encarga de activar o desactivar el circuito de mando del automatismo, permitiendo que dicho circuito permanezca activo o desactivado, a pesar que haya desaparecido la orden de marcha o de paro.
Ven, aquí está. Este es el de paro. Este es el de marcha. Este es el, vean, el contacto auxiliar de K1. Quiere decir que este ya es del contactor. Tenemos la bobina del contactor. Y, permítanme. Y al final tenemos la bobina del contactor. Y aquí está desde L1 hasta L2. Este es un mando a 220, ¿verdad? La mayoría de mandos está a 220. O la mayoría del control, ¿verdad? Está a 220. Permítanme que este volado ya se trabó. Se trabó, señores. Me dejo de presentar. Permítanme que se trabó esta. Se trabó.